tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. El día de hoy vamos a platicar con Cecilia Escobedo Furukawa. Ella es gerente de operaciones de la zona norte de Kumon, México, a quien le agradecemos que se encuentre con nosotros. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cecilia. Oye, quisiéramos que platicar el día de hoy contigo unos breves minutos y hablar de un tema muy importante. ¿Cómo afectó la pandemia desde tu punto de vista y desde el punto de vista de ustedes que se dedican a, ahora sí que ayudar a los niños en los conocimientos básicos de matemáticas, lectura e inglés? ¿Cómo afectó la pandemia a los niños en su desempeño escolar? Híjole, hay un montón de áreas en los que afectó, pero principalmente lo que más nos perdió es romper las rutinas que los alumnos tenían. Es decir, la disciplina, el ritmo de trabajo que traían, nos hizo abrir una brecha en todo el proceso de trabajo que traíamos dentro de nuestras aulas, en cada uno de nuestros alumnos, y es disminuir estas rutinas, estas habilidades con las que traíamos. Si ya en retos de contenidos académicos traíamos un gran reto, traíamos una gran área de oportunidad, la pandemia abrió esa brecha, que descuidamos esas rutinas, esa capacidad de ser autogestivo, no teníamos esa disciplina, y eso fue afectando más adelante a que al perder estas habilidades de trabajo y de estudio, pues dejamos de aprender a ese ritmo con el que aprendíamos. Entonces ya no adquirimos el conocimiento de la misma rapidez, con la misma fluencia. Y no es que la gente no pueda o no tenga la capacidad o no tenga ese potencial ilimitado del que creemos que todos somos capaces de tener, sino que al romper esa rutina, es como cuando hacemos ejercicio, rompimos ese ritmo de trabajo que traíamos y esto afectó mantener la continuidad del aprendizaje. Entonces, esa continuidad de aprendizaje nos vino a deteriorar que fuimos avanzando o que quisimos querer avanzar porque teníamos miedo a sentir ese rezago y seguimos avanzando y perdimos ese contenido. Hablamos de chicos de preparatoria que, aunque entiendan o puedan entender sus contenidos en la escuela, sus habilidades de sumar y restar son muy bajas. Esto hace que rompamos el ritmo, fragmentemos el ritmo con el que estamos aprendiendo. O chicos que no dominaron sus habilidades de lectura, ¿no? Tenemos chicos en primeros años de primaria que no saben leer, ¿no? Porque requieren de un acompañamiento muy cercano, ¿sí? Y donde estás desarrollando las habilidades de estudio y de trabajo. Entonces no pudimos fortalecer todas esas habilidades, enseñarles a leer adecuadamente, y ahorita pues realmente yo les pregunto, ¿qué podemos aprender sin leer, ¿no? O sin escuchar, porque van a decir, bueno, hay gente que no puede leer o no sabe leer por otros factores, pero puedes aprender, ¿no? Pero el leer a través de la lectura, de estos escritos, de la ciencia, de estudiar la ciencia, pues nos permite aprender y construir el conocimiento. Y el no saber leer, el no tener las bases sólidas de cualquier estructura de pensamiento, pues nos ha estado abriendo esa brecha y nos estamos sintiendo que nos quedamos. Eso genera frustración también. Eso genera. ¿Y dónde estamos? Se habla de un atraso escolar. ¿Ustedes qué han visto ahora que los niños, ya regresamos de la pandemia, actividades? ¿Cómo están recibiendo los niños o jóvenes? Jóvenes que antes tenían 15 años, ¿en qué nivel se encuentran ahorita? Niños que antes que tienen 10 años ahorita, ¿en qué nivel van? Por lo menos son 3 años de rezago educativo. 3 años, por lo menos. Nosotros hacemos una prueba de diagnóstico, es la forma en que nosotros tenemos de saber qué tanto rezago tenemos. Esta prueba mide 2 cosas: la habilidad del conocimiento, el conocimiento, y las habilidades de trabajo. Qué tan rápido puedo hacer las cosas. Entonces, en la parte de habilidades, bueno, ¿qué te digo? Traemos yo creo que una brecha bien grande. Pero en el tema académico traemos un rezago por lo menos de 3 años en rezago educativo. 4, si ya teníamos un promedio nacional de 10 años de escolaridad, ahorita lo que nos estamos viendo es que estamos bajando incluso esa capacidad. Entonces, ahorita a lo mejor no lo sentimos, pero nuestros chicos de preparatoria están teniendo problemas en situaciones tan básicas como la suma, la resta, no se sienten seguros ante ese tipo de operaciones básicas. Y nuestros chicos, por ejemplo, en temas de lectura también nos está afectando. Entonces, ahorita no lo vemos y no lo creemos, sí lo vemos y lo sentimos. Pero imagínense en unos años si seguimos avanzando de esta magnitud, nos vamos a seguir abriendo esa brecha. Pero ahorita el promedio es de 3 años. Tenemos chicos con 5 años de retraso académico, rezago educativo, ahí tenemos chicos con 2 años, y lo que ha hecho la diferencia o lo que hace diferente este rezago son sus capacidades para estudiar por sí mismos. Y bueno, ustedes están recibiendo al menos están viendo esta problemática, pero ¿hay alguna forma de que la hayan podido medir? Porque me hablabas ahorita, me comentabas
o información que nos hicieron llegar, comentaban de que 75% de los niños fueron afectados. Sí, ese 75% tiene que ver con o sea, de cada 100 niños, de 10 niños que nosotros llegamos, ¿no? 7, 8 niños traen justamente esta afectación o no traen este ritmo de trabajo y de estudio. E insisto, llegan y tenemos que comenzar en sumar y restar, porque es necesario, porque no puedo avanzar con lagunas, no puedo construir el conocimiento aislado. Entonces, eso es lo que ha hecho que el 70%, o sea, yo te puedo mencionar, incluso hay muchos lugares que han hecho escuelas, universidades que han estado haciendo estos y coinciden curiosamente con nuestras pruebas de diagnóstico, y es justamente, si hablamos de 3 años, hablamos del que el 75% no sabe, incluso estamos hablando del 50-60% de los alumnos de primaria básica no saben leer, no saben leer. Entonces, o sea, empezamos a silabear. Y eso no es saber leer, o sea, podemos identificar las letras, pero no es leer. Entonces, eso es lo que está generando en estos momentos que no podamos avanzar. Ah, qué interesante. Tal vez los padres de familias pensamos, pues mi hijo sí sabe leer, sabe empezar a decir en qué consiste, o sea, sabe identificar letras, sílabas, pero entonces, nosotros como padres de familia, ¿cuándo podemos decir mi hijo sabe leer? Cuando puede comprender, o sea, el leer es poder generar una idea y poder entender lo que estás, puedes codificar. O sea, hay un proceso anterior que es decodificar, es decir, que le das un sentido, un sonido a una palabra. Pero eso no significa que tú puedas estructurar. Te pongo un ejemplo. Cuando empezamos a leer y estaba leyendo en la casa de mi abuelita hay frutas. Y tú le preguntas, ¿y qué hay en la casa de tu abuelita? No sé. ¿Por qué? Porque al silabear su memoria, que también trabajamos una habilidad que es la memoria, no ha logrado retener toda esa información para construir su propio juicio o entender, en la casa de mi abuelita hay frutas, ¿no? O hay dulces. Pero esa posibilidad, eso es lo que nos da la lectura, el poder generar consciente, fluido, haciendo puntos de acentuación, respetando los puntos de acentuación, los puntos y las expresiones de acentuación, todo el poderlo respetar, el hacer lo propio, que incluso el niño empiece a usar otras palabras, incrementar el vocabulario. La lectura, una de las consecuencias de la lectura es el incrementar el vocabulario. Cuando una persona tiene vocabulario, tiene esas palabras con que expresarlo, puede compartir qué piensa y qué siente. Pero cuando no hay vocabulario, cuando no le sabes poner un nombre a algo, incluso la inteligencia emocional se ve afectada. Entonces, a través de esta lectura, al momento en que tú lees, tiene que leer fluido, respetar los puntos e incluso apropiarse de lo que está generando y hasta mejor opinar. A mí no me gusta, ¿por qué? Hasta te preguntan, ¿por qué? O no entendí, papá, o ¿por qué está pasando eso? Porque su curiosidad, al entenderlo, genera dudas y se cuestiona y quiere saber más. Entonces, cuando alguien no lee, pues no tenemos esa capacidad, no podemos, o sea, ¿qué preguntas si pues no lo hemos leído? Pero cuando logras ver ese contenido de esa forma y te apropias de ese contenido, es cuando empezamos a trabajar la concientización y la comprensión de la lectura. Podemos leer. Una cosa es leer y una cosa es comprender lo que leemos. Entonces, podemos decir, es que sí lee. Y ¿puede generar algo con esa información que recibió? O sea, ¿puede transformar esa información y apropiarse de esa información? No. Entonces, o puede discriminar entre un texto, sabemos que tenemos mucha información ahorita y más con la red, con todas las redes y con el internet, un mundo maravilloso de información, y que podamos discriminar, ser personas críticas y cuestionar, investigar, a ver, ¿por qué será? Déjame investigar un poco más, ¿no? Y estas personas críticas que queremos que contribuyan a una comunidad, tenemos que empezar poco a poco, y ese empezar a poco es desde leer con oraciones, de darle sentido, de preguntar, ¿y por qué terminó de esa manera y no de otra? Hay partes de nuestros materiales que están leyendo algo y le preguntan al final, ¿qué crees que hubieran hecho los piratas? Y le damos esa oportunidad al niño de cuestionarse o de ir a decir, que me voy a leer el libro completo y terminarlo, ¿no? Porque quiero saber en qué termina. Y esta curiosidad, este deseo de aprender, viene a través de la lectura o del modelado de la lectura. Cecilia, ¿y qué nos ofrece, por ejemplo, el Kumon ¿qué nos ofrece, a qué les ofrece a sus estudiantes el Kumon con todo esto que estamos viendo de atraso que hay? Nosotros tenemos un gran reto, ya como franquicia. Nuestro fundador creía, rápido para que la gente que no sepa, Kumon se crea en Japón, es una franquicia japonesa, pero está creado del amor de un padre por sus hijos. Lo creó un papá que dijo, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Entonces él creía que la mejor herencia para los hijos era la educación, y en eso plantea una de las grandes metas,
que sus hijos estudiaran por arriba de sus grados escolares, es decir, hacer personas de preparación y no de reparación. Entonces, mi objetivo principalmente y lo que yo busco en estos momentos es fortalecer a nuestros niños en el torno a las habilidades, que los volvamos de preparación, que nos adelantemos un poco en tus habilidades para que cuando tú tengas que recibir retos académicos, estés frente a un aula, tengas la posibilidad de enfrentarte, de cuestionar, porque ya traes una idea y te traes una idea de qué pasa. Entonces, cuando tú te presentas con otra idea, comparas, preguntas, dices, ya entendí por qué esto funciona de esta manera y de esta manera, ¿no? Y vas enlazando la información de una manera. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes, incluso en la universidad, cuando tú llegabas leído, o habías leído el capítulo que iba a hacer en clase y llegabas, entendías mejor y lo disfrutabas la clase? Y hasta preguntabas, oye, ¿se puede comparar con esto? Y eras partícipe del proceso de aprendizaje. Pero cuando llegas y nos sentamos a ver qué cachamos y recibimos, es más difícil el proceso. No es imposible, es posible, pero es más complejo el proceso de aprendizaje. Entonces, nuestro objetivo es que nuestros alumnos estudien siempre por arriba de sus grados escolares. Entonces, imagínate, traemos una brecha educativa y nuestro reto es llevarlo en el primer año con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una prueba de diagnóstico. El alumno empieza donde se siente seguro, porque lo voy a incorporar a nuevos hábitos, disciplina, todos los días lo tiene que trabajar, mantener un ritmo, una concentración, que pueda mantener una secuencia de información y poder interpretarla, generar su propia crítica. Entonces, para yo poder construir todas esas habilidades es poco a poco. Y durante un año, nuestra propuesta es que en ese primer año podamos llegar a su grado escolar al menos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos contribuir en estos momentos. Ya sea hay otras formas, hay otros métodos, claro que sí, hay muchas formas, y hay veces que hay niños que se acomodan con nuestro método, hay veces que no. ¿Por qué? Porque cada persona aprende distinto. Y te iba a preguntar, ¿en qué consiste el método que utilizan ustedes? El método es la disciplina, es todos los días, los 365 días del año se hace como es un ratito. Entonces el método es a través de la repetición, de la corrección, las habilidades de corrección, incluso cómo agarrar un lápiz, cómo sentarnos, enseñarles a quitar esa contaminación. Es un desarrollo de hábitos. El método consiste a través de cambios de hábitos, es una forma de trabajo y es una forma de vida, ¿sí? Entonces voy poco a poco a través de las habilidades construyendo el conocimiento. Entonces yo muy personalmente creo que es más habilidades, de desarrollo de habilidades, es un tema conductual, muy, muy conductual en algunas cosas, y de conocimiento, de aprendizaje y de reflexión. Y en ese camino, o en ese proceso del método, yo le voy a repetir. ¿Qué hace un futbolista? Repetir. Entonces nos apropiamos de la disciplina, de la constancia, y a través de habilidades y de virtudes, desarrollarlo para que el niño al llegar a la escuela pueda aprovechar al máximo todo. No reemplazo el sistema académico, hay muchas otras formas. Cada niño, a veces decimos, es que no sabe. No le tengan miedo. Si creemos sus hijos están pasando por una situación, o en general, si me dirijo a la audiencia, nos sentimos desesperados en estos momentos. Hay un sentido de desesperación. Y el método, en algunos, lo que busca es darle la seguridad. ¿En qué consiste el método? El método está diseñado que a través de unas hojas finamente graduadas, el alumno puede ir construyendo su propio conocimiento. Es decir, yo lo guío, no le enseño, no le explico, lo acompaño a que considere y cree su propio proceso de aprendizaje. Cada alumno va a su propio ritmo. Tú puedes tener un aula de 20 niños y los 20 están trabajando en cosas totalmente distintas. ¿Sí? Y cada uno a su ritmo. Entonces tengo que ayudarle a construir a través de cuestionamientos, a través de estrategias de cuestionamiento específicas, de repetición, voy construyendo el conocimiento. Entonces mi método es el desarrollo a través de las habilidades para construir el conocimiento. Cecilia, nos acabas de plantear que debido al atraso que se generó con la pandemia, el reto es muy grande porque pues hay que, ahora sí que renivelar de nueva cuenta a los niños. Pero también eso sería en algo inmediato, pero a futuro se ve algo en México y hay un debate por un nuevo plan educativo y que ahorita se está analizando, se quiere implementar a partir del 2023. ¿Ustedes cómo han visto este nuevo plan educativo en México y qué puntos a favor pudiera traer para México, o bien si no sería lo más adecuado en este momento? Desconozco, te voy a ser bien sincera, que he visto un poco, he leído, no conozco en su totalidad cómo va a funcionar, en muchas cosas que todavía sigo entendiendo cómo va a funcionar y cómo va a proponer. Lo que yo te puedo asegurar es que, sea como sea, tenemos un reto. Lo tomemos por ese camino, o continuemos con el estilo que tenemos, o cambiemos otra estrategia,
creo que el reto es exactamente el mismo. Es decir, vamos para un mundo, para el futuro, de un mundo en el que la autogestión y el auto de aprendizaje es fundamental. Estamos nosotros en más de 45 países, 50 países en el mundo, hay más de 4 millones de niños estudiando, y cada país tiene estructuras de aprendizaje totalmente distintas. Entonces, lo que te puede, o sea, no conozco exactamente el que va a tener a profundidad, el que va a tener en estos momentos México, pero te puedo decir que nos hemos dado cuenta que aún en el mundo donde hay sistemas de aprendizaje escolarizados, tú sabes que Estados Unidos, que estamos aquí muy cerca, tiene un sistema escolarizado totalmente distinto al que nosotros tenemos, o sea, es muy distinta la forma de llevar la educación. Alemania, no se diga, es un país que tiene otra estructura en su propio proceso de enseñanza, clasifican de una manera muy interesante a los alumnos de quién es su universidad, o sea, tienen una estructura muy diferente, ¿sí? Pero algo que ha sido universal es que sea como sea, el que yo le desarrolle las habilidades a nuestros alumnos y les demos las herramientas para enfrentar esos retos, sea otra pandemia que tengamos en un futuro, esperemos que no, suceda una situación donde tengamos que volver a aislarnos, cambien el sistema educativo. Si nosotros desarrollamos las habilidades básicas, Japón los primeros años desarrolla habilidades más que conocimientos. O sea, no sé cómo va a ser México, pero algo que te puedo asegurar es que lo único que podemos trabajar el día de hoy, porque no sabemos cuál es la necesidad del día de mañana. Las carreras cambian, no existen carreras que no existían hace 20 años y se han incorporado, hemos educación basada en competencias, hemos educado, hemos transformado la educación y la educación seguirá transformándose porque las necesidades con las que fue construida la escuela es para solventar este futuro y darle a asegurar a nuestros futuros que van a poder desempeñar y van a poder contribuir. Y la única forma, sea como sea lo que venga más adelante, es el desarrollo de habilidades, generar personas íntegras, dar estructura de trabajo, hábitos, que las personas se puedan concentrar, que tengan un deseo por aprender y mejorar. Eso es lo único que nos puede garantizar que sea lo que sea que venga, sí, sea lo que sea, nuestros niños se van a poder adaptar, van a poder incluso aprovecharlo y por qué no sacarle a la mejor y transformarlo por algo mejor. Pero la única forma es eso. A veces queremos decir, no, eso no es, pero si nos preparamos y decimos, te doy todas las herramientas, porque no sabemos nadie ni siquiera qué va a pasar mañana. Yo me iba a casar un día antes de la pandemia, cancelé de todo, ¿no? Y no sabía qué iba a suceder. Y me cancelaron mi boda el día siguiente que se declaró la pandemia casi. Entonces, no sabemos, no estamos preparados quizá. Si tú les preparas hoy con una enciclopedia, yo soy paramédico también, entonces tengo que actualizarme. Pero si yo no tengo ese deseo de actualizarme, me quedo atrás. Así es en la educación y la forma de que aprendemos no es la misma de hace 20, 30 años. ¿De que necesitamos un cambio? Sí, necesitamos un cambio. No sé si va a ser el mejor, no te puedo decir, porque no lo conozco a profundidad y creo que hay cosas que quiero preguntar hasta a lo mejor, porque claro que queremos aprender. Pero lo único que a mí me puede dejar tranquila, y les digo a los papás, lo único que yo les puedo decir, quieren estar tranquilos de que realmente sus hijos van a salir adelante el día del futuro, enfóquense en sus habilidades, en su disciplina, en todo lo que viene a ser que los deportes, que tengan rutinas, que tengan un interés por aprender más, que quieran saber más, porque eso, si yo te pongo la vara aquí, pero les doy la oportunidad de que puede llegar más, el internet es increíble, podemos estudiar, incluso estudiar a distancia, pues yo hice maestrías en Europa, a distancia, podemos hacer muchísimas cosas. Y adaptarnos y desarrollar eso es lo único que nos va a garantizar salir a flote y el día de mañana, ¿por qué no? Hasta que lo transformen y lo hagan mejor. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia. Oye, si alguien está interesado en el Kumon, aquí en Chihuahua, ¿dónde los pueden contactar? Pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales @Kumon México, ya sea Facebook o Instagram. Ustedes pueden pulsar en buscadores de ubicación, cualquiera que tengamos, al navegadores, ponen Kumon en el mapa. Van a aparecer todos los Kumones que tienen a su alrededor. En Chihuahua Capital tenemos 5 centros, tenemos también en Cuauhtémoc, Casas Grandes, tenemos 3 centros en Ciudad Juárez. Entonces pueden buscar. Ahorita las modalidades son virtuales, presenciales e híbridas. Entonces estén donde estén, pueden acercarse al centro que tengan más cerca y hay muchas formas en que podemos trabajar con ustedes. Yo sé que todos estamos peleados ahorita con el Zoom, pero les prometo que si logramos aprender a sacarle el máximo provecho, híjole, no van a haber límites para el aprendizaje. Entonces, hay que aprender a usarlos y sacarles el máximo provecho y tenemos estas modalidades en la forma que quieran, pero lo principal es que se hagan una prueba de diagnóstico. El sin costo, acérquense, no están comprometidos, están en el método, quieren saber dónde están, quieren saber qué habilidades tienen y de dónde partir. La única forma que tienes de saber de dónde partir es con una prueba de diagnóstico y te va a saber dar información. ¿Hay edades o cualquier estudiante puede hacer pruebas? Cualquiera, desde que trabajamos desde la alfabetización, como de inglés, como de lectura, en saber contar,
todo desde el proceso de la alfabetización, siempre y cuando el alumno puede incluso estar sin mamá, o sin mamá me refiero a que pueda entrar al centro y que no esté mamá ahí, o todo ese tema va a depender de mamá y de cada uno, que se acerquen a las necesidades de cada alumno, incluso hasta adultos mayores. Tenemos abuelitos que se ponen a hacer común con sus nietos, y es increíble porque incluso ayudamos a disminuir este rezago, el deterioro cognitivo, y trabajamos la mente. Entonces, para todas las edades tenemos, para todas las edades. Entonces, adultos, hay empresas que nos buscan justamente para desarrollar las habilidades de sus trabajadores, porque todas las personas tenemos que mantener una habilidad o una constancia. Entonces, cuando nosotros tenemos una concentración, un ritmo, también nos desempeñamos mejor en nuestro trabajo. Entonces, también somos más eficientes en el día a día de nuestras rutinas. Entonces, no hay límite, no hay límite. Mi esposo es alumno común de lectura. Entonces, no hay límite, sigues aprendiendo y desarrollas muchas habilidades que a lo mejor de otra forma sería más complejo. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a Cecilia Escobedo, ella es gerente de operaciones de la zona norte de Kumon, México. Le agradecemos que nos haya contestado estas preguntas, que nos haya dado sus puntos de vista, y también le agradecemos a usted el favor de su atención. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales y lo esperamos para más información en tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Hasta la próxima.